En este capítulo vamos a ver la gestión de planificación de proyectos y el desglose de trabajo. Son dos aspectos que deben tomarse en cuenta al inicio del proyecto. Entonces vamos a ver en primera instancia los componentes del PMBOK. Para eso sabemos de que a las preguntas de por qué utilizar PMBOK es un modelo estructurado para la administración de proyectos. ¿Para qué? Para que tengamos éxito. Y dice, ¿cuál es el aporte? Pues el aporte de ingeniería con la forma, el modelo o la metodología sistémica. Estos son los componentes del PMBOK que van desde la gestión de integración, gestión de alcance y quizás uno de los más importantes es la gestión del tiempo, que como sabemos tiene que ver con un planeamiento realista de nuestra capacidad comparado con lo que se requiere. Aquí tenemos los elementos de cada componente. Por ejemplo, en la gestión de tiempo tenemos un primer elemento que es el cronograma. En el cronograma se definen las actividades. Tenemos que hacer un secuenciamiento de las actividades y en general son elementos de gestión de tiempo. Así como estos elementos de gestión de tiempo, igual tenemos para la gestión de costos. En la gestión de costos tenemos la estimación de costos, que es uno de las actividades más importantes, sobre todo la estimación de costos en etapas tempranas. De primera intención tenemos la gestión de integración que pues se inicia con el acta de constitución y el planeamiento de la dirección. Ese planeamiento de la dirección es donde se visualiza las diferentes etapas y el nivel de actividades en cada una de las etapas. Como ven, el nivel de ejecución es uno de los más importantes. Eso lo veremos más cuando estemos efectivamente desarrollando esta gestión. La gestión de alcance igualmente es muy importante. Tenemos que hacer la definición de tiempos y costos. Tenemos que hacer un inventario de actividades a partir de los requisitos, luego dividir las actividades en subactividades y tareas y así sucesivamente. Ya sabemos que esto es la tarea de división del trabajo, que justamente es el tema del capítulo de hoy. Luego tenemos la gestión de tiempo. El elemento principal de la gestión del tiempo, aparte del secuenciamiento y obviamente la definición de todas las actividades, es estimar el tiempo crítico, es decir, el menor tiempo que se podría esperar del proyecto, al igual que el máximo, que finalmente nos va a dar una tolerancia que podríamos manejar de manera administrativa. La gestión del costo es también otro de los temas muy importantes. Sabemos todos que es el recurso principal para dinamizar un proyecto, por lo tanto tenemos que hacer estimaciones con muy alta fiabilidad y que cuando se esté ejecutando no haya variaciones muy significativas. La gestión de calidad pues es parte de la aplicación de la normatividad, en este caso de calidad de software, por ejemplo la normatividad ISO o algún modelo como CMMI aplicado al proyecto. La gestión de recursos humanos tiene que ver con los perfiles de los componentes personal que se requieren para el proyecto. Por ejemplo, el personal principal en un proyecto de software seguramente van a ser desarrolladores y de repente especialistas en el desarrollo según sea el tipo de proyecto. Tenemos la gestión de comunicación que tiene que ver
con la forma como la información, una vez generada en niveles inferiores, sube a los niveles superiores. ¿Cómo son los canales de esa comunicación? Eso es lo que se diseña aquí, a través de documentación o a través de sistemas, si es en tiempo real o en tiempos diferidos, etc. La gestión de riesgos involucra la identificación de elementos de vulnerabilidad del proyecto, es decir, cuál es el mayor riesgo del proyecto. Es uno de los temas que hay que hacerlo al inicio, y no solamente identificarlo, sino además analizar y ver la forma de cómo mitigar esos riesgos. Es decir, que esos riesgos se vuelvan o tengan una probabilidad de ocurrencia con tendencia a cero, ¿no? Una de las gestiones complementarias del PMBOK es la gestión de adquisiciones, la logística, cómo es la relación con los proveedores, que como sabemos, igualmente no hay ningún proyecto que sea aislado. Por lo tanto, la relación con los proveedores debe ser simple, sencilla, debe tener un flujo normal, con demoras totalmente aceptables y obviamente costos dentro de lo que se espera. Plantea 5 procesos principales en la vida de los proyectos: el inicio, la planeación, el control y monitoreo, la ejecución y finalmente el cierre del proyecto. Durante la iniciación y planeación se determina lo que se debe hacer. El proyecto se desarrolla bajo un control y monitoreo de la ejecución de lo planeado. Y finalmente se concluye el proyecto cuando los alcances y los objetivos sean logrados. En el nivel de actividad de los participantes en el proyecto varía según los procesos a realizar y el tiempo. Esta figura muestra cómo los procesos del proyecto se traslapan e interactúan de manera impredecible a medida que el proyecto evoluciona. Aquí vemos cómo la planeación se sobrepone con la ejecución, el monitoreo y control, en virtud de que puede haber cambios en la planeación, ya que el plan se va refinando a medida que el proyecto progresa. De hecho, la planeación es un proceso iterativo. Esta presentación trata esencialmente con los subprocesos del proceso de planeación. El PMBOK da las pautas para la administración de tiempos del proyecto y describe los procesos requeridos para asegurar que el proyecto se complete a tiempo. El grupo de procesos de planeación ejecuta los siguientes procesos: la definición de las actividades, el secuenciamiento de las actividades, la estimación de los recursos requeridos, la estimación de la duración de las actividades y el desarrollo del cronograma. La guía del PMBOK da directrices para desarrollar proyectos, pero debe ajustarse a las necesidades de cada proyecto. Una parte considerada como esencial en los proyectos ocurre durante la iniciación y la planeación. De hecho, en la iniciación se determina lo que se va a hacer, quién lo hace, cómo, cuándo y cuánto costará. Estos procesos son tan importantes que a ellos se dedica la cuarta parte de los esfuerzos del proyecto, ya que un proyecto que comienza bien, con un buen plan, seguro termina bien. En el capítulo 6 del PMBOK se detallan los procesos de la planeación del proyecto. Indica que el cuerpo encargado del proceso de la planeación identifican, definen y maduran el alcance del proyecto, el costo del proyecto y planifican las actividades del proyecto. El grupo de procesos de planeación es responsable de la creación de la estructura del desgloso de trabajo, de la definición de las actividades, de la estimación de los recursos requeridos, la estimación de la duración, el establecimiento de la secuencia de las actividades, la estimación de los costos, la preparación del presupuesto, la planificación de recursos humanos y el desarrollo del cronograma. Se obtienen una serie de documentos y herramientas como productos de la planeación. Aquí se observa cómo el PMBOK relaciona
los procesos de iniciación, planeación, ejecución y monitoreo y cierre con los grupos encargados de ejecutarlos. Una de las partes dentro de la planificación y dentro de la gestión de alcance es el desglose del trabajo, que es la división de actividades con la finalidad de poder asignarlas con responsabilidad. Procesos de integración. El siguiente paso es tener un panorama que muestre la magnitud de lo que se va a hacer. Para ello se crea la estructura de desglose de trabajo o estructura detallada, más conocido como el WBS por sus siglas en inglés, Work Breakdown Structure. Consiste en hacer un diagrama que muestre la descomposición del alcance en las tareas necesarias para completar el proyecto. La estructura de desglose de trabajo es un diagrama de cajas que en forma jerárquica muestra el producto final y productos intermedios, así como la forma en que se realiza por una subdivisión de trabajo. El WBS es muy útil, ya que cuando el trabajo se desmenuza en sus componentes, es más fácil entender por qué se requieren los recursos y cómo se debe proceder. En el diagrama del WBS se asocia a cada caja un resultado entregable que puede ser un producto, una obra, un documento, un software, etc., los cuales se realizan a través de paquetes de trabajos tratando que sean independientes unos de otros. Empieza con el objetivo final y sucesivamente desglosa los entregables. Aclaremos que los paquetes de trabajo son la serie de tareas que deben hacerse en conjunto para lograr un entregable único. En este ejemplo que se muestra, se tiene el objetivo final, que es la construcción de la ampliación en un segundo piso de una casa. Los trabajos importantes son la elaboración de planos, el trámite de los permisos, etc. Y son paquetes entregables de trabajo, la aplicación de yeso y pintura en las paredes y otros similares. La guía PMBOK recomienda un sistema de numeración de acuerdo a los niveles de la jerarquía del WBS. La numeración, como en el índice de capítulos y secciones de un libro, facilita la localización de las tareas en la estructura de desglose del trabajo. Además del número, cada caja podrá tener un nombre, la descripción y puede agregarse el esfuerzo estimado, los entregables y posiblemente el costo. Si la subdivisión se hace con pocas tareas de obras muy grandes, se puede escapar detalles que dificulten el control y monitoreo del proyecto. Por el contrario, si la subdivisión del WBS es en muchas tareas pequeñas, facilita la planeación y la calendarización, pero puede dar origen a una supervisión excesiva e innecesaria. Cuando se crea un WBS por primera vez, no suele tenerse una idea clara de cómo definir los componentes en los niveles, o estimar los tiempos para completar las actividades, o asignar responsabilidades a las actividades, así como no saber calcular el costo de las actividades. Esto se va aprendiendo con la práctica. De hecho, hacer un plan es un proceso, ya que en él se plasma la extensión, la intención de acciones futuras. Durante la ejecución del proyecto, la referencia a la estructura de desglose del proyecto es obligada para constatar que el proyecto cumple con los productos a entregar según lo acordado. Para poder abordar el desglose de actividades, podríamos tomar como ejemplo este software para estudio de mercado, que tiene algunas restricciones que son muy sencillas, por ejemplo, el tiempo, el plazo, el presupuesto, recursos humanos y aparte la jornada legal que hay que cumplir y de repente tomar en cuenta algún riesgo, ¿no? Esto ya nos da la información
que podríamos utilizar para poder aplicar las diferentes gestiones. Esencialmente en este caso, la parte de división del trabajo. Entonces, el proceso para la división del trabajo, en primer lugar, es, aparte de la planificación en cuanto a gestión del tiempo, definir actividades. ¿Cuáles son las actividades que se va a tomar en cuenta? Entonces, acá tenemos una división de estas actividades, o definición, perdón, de las actividades desde el diseño, toma de respuestas, ejecución del software, etc. Estas actividades podríamos tener la precedencia, es decir, un secuenciamiento de las mismas, con la finalidad de poder saber la dependencia de unas de otras. Con ese fin se estiman los recursos y podríamos, a través de un cronograma, ya planear los tiempos a partir del secuenciamiento ya conocido. Y el secuenciamiento además nos obliga a definir cuál es la demora de cada actividad. Entonces, cada una de las actividades que han sido ya identificadas y determinadas, tenemos que colocar el tiempo de demora. Los tiempos de demora al inicio tienen que ser estimados. Estas estimaciones vienen de dos criterios: la capacidad instalada, es decir, verificar cuál es nuestra capacidad de atención, pero también el otro criterio es el tiempo máximo que es posible como espera. Ese es otro criterio que hay que tomar en cuenta para el cálculo de la duración de cada actividad. De modo que ya tenemos un cronograma mucho más planificado, realista, y que seguramente nos va a llevar al cumplimiento de los plazos fijados.